7 de la mañana con 5 minutos. Gracias por acompañarnos en Gama Noticias a fondo. Los minerales se mantienen en el cuarto lugar de los productos más exportados por Ecuador, detrás del camarón, petróleo y banano. Más de 1.900 millones alcanzaron las exportaciones mineras en los primeros meses de este 2023. Ampliamos este tema junto a Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas. Muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Anaís, gracias por la invitación, aquí estamos. Crece la industria minera en el país. ¿Cuáles son las razones? ¿A qué se debe? A ver, yo creo que el arranque de la minería a gran escala industrial que se llama en el 2019 abrió la puerta para este desarrollo de un sector pujante, un sector que tiene muchísimo potencial en el Ecuador, que tiene bemoles, que tiene problemas sociales, que tiene problemas de desconocimiento, como toda industria grande puede verse afectada con la percepción en los temas ambientales y sociales. Pero cuando llegó la minería industrial al país con los proyectos Mirador, hoy Mina Mirador, y el proyecto Fruta del Norte, hoy Mina Fruta del Norte, abrieron las puertas para que de una manera estructurada y una manera con la mejor ingeniería crezca este sector. Y el número que usted da es, sí, 1.950 millones de dólares a julio de este año, comparativamente con el año anterior, aproximadamente un 20-25% más. Y la proyección es a seguir creciendo. Entonces, se debe a la inversión. Se debe a que en el momento que arrancaron esas minas, las condiciones para la inversión permitieron que estas empresas consoliden las mismas e inviertan y continúen invirtiendo en el país. ¿Inversión de qué tipo? Inversión económica, inversión de capital, inversión de personal, inversión de tecnología, inversión de ingeniería, que permite desarrollar estos proyectos de tal manera que haya una consistencia, haya un respeto en lo social, en lo ambiental, y traen lo más importante, desarrollo local, generación de empleo y todas las cadenas de bienes y servicios que permiten que las zonas inmediatamente aledañas a las minas hagan una diferencia entre lo que eran antes del 2019 y lo que son hoy día. ¿Una inversión nacional, extranjera? En este caso las dos son inversiones extranjeras. La una es una inversión canadiense en el caso de la mina de oro Fruta del Norte y la otra es una inversión china en el caso de la mina Mirador. Usted ha puesto un tiempo, desde el 2019 para acá, es poco tiempo y las exportaciones han crecido. ¿Cuáles son esos minerales que son mayormente exportados? El mineral principal en el caso de la mina Fruta del Norte es oro y el secundario plata. En el caso de la mina Mirador es cobre y el secundario oro y plata. Estos son los minerales que más se están exportando. No podemos dejar nunca de lado que el Ecuador ha sido por siglos un país que ha desarrollado a través de las actividades de pequeña minería el tema de oro, el tema de plata y otros metales. ¿Es decir, que provienen de esa pequeña minería estos minerales no, que se exportan? La pequeña minería aporta prácticamente con un 30-35% de lo que se exporta actualmente. Siempre ha tenido un rubro, un peso propio, pero sí es importante resaltar que un 65-75% en ese rango de las exportaciones actuales vinieron de estas dos grandes nuevas minas. Entonces el impacto ha sido bastante fuerte desde que en 2020 comenzaron las exportaciones. ¿Y cuáles son esos principales destinos? Los destinos generalmente están hacia el mercado chino, el mercado suizo, Estados Unidos, Canadá. Son países en donde se adquieren estos minerales. Hay que entender estas cosas. En el caso del oro, por ejemplo, no sale un oro puro, 99.99% puro, no. Sale lo que se llama doré. El doré tiene un contenido de otros metales que puede ir entre un 15 y un 20% y el resto oro. Entonces salen a ser procesados y refinados. Por ejemplo, todo lo que produce la mina Mirador se refina y se reprocesa en Suecia para el mercado suizo. El mercado suizo es el mercado de destino final donde el oro 99.99 puro se comercializa en el mundo. Con el oro y los otros minerales, por ejemplo, el cobre, el cobre plata. tiene un destino principalmente en donde están las grandes refinerías. Esto es importante para que la audiencia nos entienda. El Ecuador exporta concentrados de cobre. En el Ecuador no existe suficiente cantidad de lo que se llama concentrados para ser refinados, que justifiquen que exista una gran refinería de cobre. El mercado es en donde están estas grandes refinerías, que es Corea, Japón y China. ¿Cuántas plazas de empleo? Usted mencionó que entre uno de los beneficios de la industria minera en el Ecuador
es el empleo, la generación de plazas de empleo. ¿Cuántas plazas de empleo estamos hablando y a qué segmento de la población también? Mujeres, hombres, según el INEC, las mujeres todavía no tienen esa equidad en el acceso laboral para tener su trabajo. Qué buena pregunta. El impacto en el empleo es evidente. Nosotros vemos cómo ha crecido y evolucionado. Al momento superan las 35.000 fuentes de empleo directo. ¿Qué significa eso? Que tienen una relación que va estrechamente cogida de la mano con la mina. Directamente como empleados proveen bienes y servicios en la mina. Y de estos hay una relación generalmente de 1 a 3, de 1 a 4 de indirectos. Por lo tanto, estamos hablando en un gran total de 165, 170.000 empleos vinculados a la actividad minera de las 3 actividades principales, de estas 2 minas principales que hacíamos referencia y la pequeña minería. En el caso de las mujeres es interesante, cuando yo fui viceministro en el 2019, impulsamos, siguiendo las mejores prácticas en todos los países mineros, la creación de una organización que se llama Mujeres en Minería, WIM por sus siglas en inglés. Y esta organización ha crecido y contribuye formalmente al posicionamiento, ha generado más oportunidades para las mujeres, hay que resaltar, con el apoyo de las empresas mineras en el país, programas de becas y crecimiento. Hoy día está alrededor del 9% la vinculación de mujeres en todas las posiciones que puede haber, desde ingenieras hasta gerentes y en actividades de servicio de apoyo. Diferentes cargos. Todos los cargos, todos los cargos. Yo he estado en minas, en las 2 minas que hago referencia, en la pequeña minería, he visto mujeres que están desde lo administrativo hasta mujeres de mina, mujeres ahí adentro, en las galerías, trabajando. Es totalmente amplio y yo creo que ya no hay eso de las restricciones, porque había tabúes con respecto a la mujer en las minas. Sí, hace años. Es un aporte interesante en ese sector que se desenvuelva la mujer. Creo que se refleja lo que ha pasado en el sector petrolero. En estos 50 años el sector petrolero también ha evolucionado y usted ve que hay mujeres que son gerentes de grandes empresas petroleras ahora. ¿Qué otros beneficios también se le puede atribuir a una minería responsable, sostenible, legal en el Ecuador? Usted usó la palabra clave, legal, Anaís. Eso permite que se recaude fondos, que se recaude impuestos. Por ejemplo, en este caso, cortando al 30 de julio y proyectando hacia el final del año, la contribución tributaria está en el rango de $1.000 millones, lo que recibe el Estado. Por otro lado, aparte de lo económico, también está el tema de transferencia de tecnología y conocimiento. Las empresas estas, como han invertido miles de millones, tienden al inicio a tener sus profesionales de países estrictamente mineros, países extranjeros, y van generando oportunidades para los ecuatorianos que tomarán el puesto. Le doy un ejemplo. En la mina Mirador, el gerente actual de depósito de relaves es un ingeniero ecuatoriano de altísimo nivel que ha crecido en los últimos 3 años con la empresa y hoy día tiene una de las posiciones más altas en la organización siendo ecuatoriano. Entonces, esa transferencia de conocimientos y tecnología permitirán que en estos proyectos, que en el caso de esta mina, que puede durar 30 o 40 años más, puedan los ecuatorianos seguir desarrollándose y atrás de ellos más profesionales jóvenes que vienen. Entonces, la generación de empleo, el impacto social en las comunidades. A mí me encantaría que se pueda ver en la televisión en algún momento la diferencia de lo que era el Pangui, una población paupérrima, que me disculpen, no quiero ser grosero con eso, y lo que es el Pangui de hoy. En 4 o 5 años es un cambio urbanístico de desarrollo gracias a la presencia de una mina. ¿Por qué? Porque la propia ley establece que el 60% de las regalías, es decir, de lo que gana la mina el Estado, tienen que volver a las comunidades vecinas, que es un gran diferenciador con el sector petrolero. ¿Habrá mayor interés ahora en los jóvenes para estudiar este tipo de carreras, petróleo y minas? Sí y no. Yo acabo de hacer una maestría en la Universidad Central y en esa maestría yo tuve la oportunidad de interactuar mucho con los jóvenes. La incertidumbre. La incertidumbre cuando vemos que una corte constitucional o cuando vemos que el sistema judicial es utilizado para poner acciones de protección y parar proyectos mineros que están en crecimiento, están en la etapa de exploración, desarrollándose, genera esta situación en la cual de pronto, a futuro, la minería no puede estar
tan pujante como hemos logrado en estos últimos 4 años, y los muchachos se preguntan, ¿será que continúo esta carrera o no? Por ejemplo, ¿cómo interpretar esta pugna que ahora mismo hay entre la CONAIE y el Ejecutivo para frenar un poco esto de las consultas ambientales y frenar estos proyectos mineros? Para mí la interpretación es sencilla. Los señores lo que buscan es el caos y lo que buscan es que el país se rinda ante exigencias ilógicas e incoherentes de una parte minoritaria de la población que ve por ese 5 o 6% que se autodenominan indígenas y no ven por el 96-95% de ecuatorianos, 18 millones de ecuatorianos que requieren crecer y desarrollarse. El Ecuador es un país pobre, riquísimo en recursos naturales no renovables, que al ser bien manejados y bien administrados pueden hacer la diferencia y el cambio. Y estas organizaciones, con esas oposiciones que han hecho y han tenido éxito en algunas instancias, sea en la justicia o en la Corte Constitucional, no se dan cuenta que están generando una situación muy, pero muy delicada para el país, que son las actividades de extracción ilícita de los minerales. La minería ilegal, como los medios y todo el mundo los conoce ahora, no paga un centavo al Estado, no respeta al ser humano, peor al medio, peor al entorno, y lo que logran es destrucción total, sin ir lejos, lo que hemos visto en la televisión en Yutsupino, lo que hemos visto en la televisión en el Parque Podocarpus hace poquísimos días, o en Buenos Aires. Todo eso es consecuencia de esta oposición ilógica y no pensante hacia una actividad honesta que puede permitir al país crecer y desarrollarse. ¿Cuáles son esas características que podemos destacar de esta minería legal con la ilegal? Porque mucho bueno de pronto dicen el impacto al ambiente hay. El impacto al ambiente hay, la gran diferencia está que para que ese impacto sea controlado, mitigado y manejado, se invierte muchísimo dinero en estudios, en ingeniería y en planes de manejo. Minería ilegal no hace nada, entra, destroza, contamina, arrasa. Tema económico, todas las regalías, impuestos locales, patentes, todo lo que define la ley, la minería legal paga. Minería ilegal no hace nada, no da un centavo al Estado. Y finalmente, en el tema del ser humano, empleo, seguridad social, seguridad industrial, respeto a la mujer, respeto al empleado. En la minería, explotación, trata de blancas, trata de niños, explotación. La minería ilegal realmente es un cáncer de los más difíciles que el Ecuador está enfrentando. Y responde a algo muy serio que es el crimen organizado. Definitivamente las autoridades han hecho las investigaciones del caso y es concluyente. Usted ve lo que pasó en Yutsupino, más de 200 máquinas, más de 70 millones de dólares en equipos industriales, retroexcavadoras, tiradas y abandonadas. Es tan poderoso y estructurado que prácticamente 2 años después nadie ha reclamado. Finalmente, también hay que no olvidar este tema, la consulta antiminería en el Chocó andino. ¿Cómo afectará a la industria de la minería legal en el país? No faltará en nada, pues la forma como ya estuvo estructurada esta pregunta y como la Corte Constitucional en su resolución fue muy clara, establece que las concesiones legalmente entregadas y ofertadas por el Estado y concesionadas, que son aproximadamente 20 concesiones, que cubren prácticamente 12.000 hectáreas del Chocó andino, continuarán su actividad. En donde influye y puede beneficiar es que habrá más controles, más veedurías externas ciudadanas en cuanto a un buen respeto al entorno, un buen manejo ambiental. Eso es un beneficio a la larga que ha traído. Y yo me alegro mucho que la actividad pueda darse de esa manera porque siempre en el Chocó andino la parroquia Gualea y la parroquia Pacto han sido mineras por las últimas 5 décadas. Entonces, cuando va a haber esto de que la actividad va a estar mejor verificada por terceros, entiéndase por la sociedad, permitirá que la actividad minera pueda desarrollarse con mejores respetos ambientales y sociales. Muy bien, muchísimas gracias por este diálogo informativo. Que tenga un excelente día. Gracias, Anaís, y siempre a las órdenes. Igualmente a las órdenes. Estuvo con nosotros Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas. Son las 7:20 de la mañana, nos vamos a una pausa comercial. Enseguida regresamos con más.